Hay algunos casos policiales que terminan con una condena y otros con una confesión, pero existen unos pocos que parecen desafiar cualquier explicación. Hoy vamos a recorrer 3 de esos misterios, 3 historias reales que dejaron más preguntas que respuestas. Muy bien, con esa introducción totalmente dramática ya di a conocer el tema del que va a tratar este video. Antes de continuar, si te gustan los misterios sin resolver y tener más preguntas que respuestas en la cabeza, como yo, asegúrate de suscribirse al canal, comentar la teoría que crees que sustenta todas estas misteriosos casos y compartir con tus amigos. Y recuerda apoyar este contenido dejando tu like, así me ayudas a llegar a más personas que descubran este video. Y dicho eso, apaga las distracciones y vamos allá. El primer caso del día de hoy es el asesinato de Setagaya. Esta historia comienza así. Imagina que es la noche del 30 de diciembre del año 2000. Faltan apenas unas horas para que termine el siglo. En Tokio, millones de personas se preparan para recibir el año nuevo. Las calles están iluminadas, los comercios llenos y las familias finalizan los últimos preparativos para celebrar juntos. Todo parece normal, pero en una tranquila zona residencial del distrito de Setagaya, algo está a punto de ocurrir. Y más de 2 décadas después, nadie ha logrado explicarlo. En una casa ubicada junto a un pequeño parque vivía la familia Miyazawa. Mikio, de 44 años, Yasuko, de 41, y sus 2 hijos, Mina y Rei. Era una familia común, una de las muchas familias que aquella noche se preparaban para despedir el año. Lo que ninguno de ellos sabía era que estos serían sus últimas horas en este mundo. Según la reconstrucción policial, durante la noche alguien se acercó a la vivienda. No llamó a la puerta, no forzó la entrada. Los investigadores creen que utilizó un árbol cercano para alcanzar una ventana del segundo piso y entrar sin ser visto. Y una vez dentro, comenzó la pesadilla. Las evidencias sugieren que la primera víctima fue el pequeño Rei. Se cree que el niño fue atacado mientras dormía, pero algo salió mal. El ruido alertó a Mikio. Al escuchar movimientos extraños en la planta superior, el padre corrió a investigar. De allí se encontró cara a cara con aquel intruso. Lo que ocurrió después fue una lucha brutal. Las marcas encontradas en la escena mostraban señales de una resistencia desesperada. Mikio intentó proteger a su familia, peleó, se defendió, incluso logró herir al atacante. Pero no fue suficiente. El asesino terminó con él. Mientras tanto, Yasuko y Nino intentaron escapar, pero tampoco tuvieron oportunidad. Cuando todo terminó, los 4 miembros de la familia ya no estaban con vida. Y aquí es donde este caso deja de parecer un asesinato común para convertirse en uno de los mayores misterios criminales de la historia moderna de Japón. Porque el asesino no escapó, no corrió, no intentó alejarse lo antes posible de la escena del crimen. Se quedó dentro de casa por horas, como si no importara que acabara de cometer un asesinato cuádruple. Cualquier criminal estaría desesperado por desaparecer. Pero este hombre no, hizo totalmente lo contrario. Utilizó el baño, se cambió parte de la ropa, consumió alimentos que encontró en la cocina, comió helado, bebió té, revisó documentos personales de la familia, utilizó el ordenador de la vivienda y, según algunos investigadores, incluso pasó un tiempo descansando en una de las habitaciones, como si no sintiera ningún miedo, como si supiera que nadie lo iba a interrumpir, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Y luego se desvaneció. A la mañana siguiente, cuando familiares acudieron a la vivienda, descubrieron una escena aterradora. La policía inició inmediatamente una de las investigaciones más grandes de la historia del país. Y lo que encontraron parecía el escenario perfecto para resolver un crimen. El asesino había dejado huellas dactilares, ADN, sangre, cabello, ropa, objetos personales, marcas exactas de sus zapatos. Incluso había dejado rastros de la comida que había consumido. Una cantidad absurda de evidencia. Sin embargo, nadie logró identificarlo. Las pruebas permitieron elaborar un perfil relativamente detallado. Probablemente un hombre joven, entre 15 y 35 años. Medía aproximadamente entre 1,70 m y 1,75 m. Era de complexión delgada. Su ADN sugería que era de ascendencia mixta. Además, durante la pelea con Mikio, resultó herido, por lo que parte de su propia sangre quedó repartida en la vivienda. En teoría, aquello debió haber sido suficiente para encontrarlo, pero eso jamás ocurrió. A medida que pasaban los años, comenzaron a surgir teorías. Algunos investigadores especularon con la posibilidad de que se tratara de un militar extranjero que abandonó Japón poco después del crimen. Otros creen que pudo haber sido una persona con entrenamiento especializado. También existe la teoría de que tenía vínculos con organizaciones criminales capaces de facilitar su desaparición, pero ninguna hipótesis ha conseguido explicar todos los detalles.
Ninguno ha podido señalar a un sospechoso definitivo. Y eso es precisamente lo que hace este caso tan perturbador. Pues esta no es una investigación sin pistas. No es un asesino que logró ocultar su identidad. Hablamos de alguien que deja su presencia en todo el lugar, como si hubiera firmado cada habitación. Y aún así, desapareció, como si se hubiera evaporado. Casi 26 años después, la policía japonesa continúa revisando las pruebas, utilizando nuevas tecnologías. Las recompensas siguen vigentes. Y el caso permanece oficialmente abierto. Hasta hoy, los investigadores esperan encontrar esa pieza que falta, ese detalle que permita poner el nombre al hombre que entró en la casa de los Miyazawa aquella noche. Pero hasta ahora, nadie sabe quién fue. El siguiente caso es el hombre del Hotel President. Esta historia comienza en la habitación de un hotel. Nos trasladaremos a la ciudad de Kansas, Estados Unidos, en el año 1935. Era una época difícil. El país aún sufría las consecuencias de la Gran Depresión y miles de personas viajaban constantemente en busca de trabajos o nuevas oportunidades. Entre los edificios más conocidos de la ciudad se encontraba el Hotel President, un establecimiento elegante que recibía huéspedes de distintas partes del país. Nada parecía fuera de lo normal, hasta que una mañana el personal del hotel hizo un descubrimiento inquietante. Dentro de una de las habitaciones se encontraba el cuerpo sin vida de un hombre. A la primera vista, podría parecer un caso relativamente sencillo. Un huésped fallece en una habitación. La policía investiga, se identifica a la víctima y se informa a la familia. Fin de la historia. Pero esto nunca ocurrió. Porque desde el primer momento, todo comenzó a volverse extraño. Los agentes revisaron la habitación causada buscando documentos, cartas o cualquier elemento que permitiera saber quién era aquel hombre, pero no encontraron prácticamente nada. No había familiares esperando noticias. No había amigos preguntando por él. No había nada. Nada que pudiera reconstruir su vida. Era como si hubiera aparecido de la nada. Y cuanto más investigaban, más misteriosa se volvía la situación. Los registros del hotel indicaban que el hombre había llegado solo. Había mantenido un perfil extremadamente discreto. No llamó la atención de otros huéspedes. No protagonizó discusiones. Nada. Nada que despertara alguna sospecha. Simplemente estaba allí y luego ya no. La policía comenzó a rastrear cada detalle relacionado con él. Intentaron seguir el recorrido de sus últimos días, analizaron sus pertenencias, entrevistaron empleados y huéspedes, revisaron registros de viaje, pero no encontraron nada. Cada nueva pista era un callejón sin salida. Era como perseguir una sombra. Sin embargo, los investigadores encontraron algo que les llamó poderosamente la atención. Aunque el hombre parecía completamente anónimo, algunos detalles sugerían que no era una persona cualquiera. Su ropa estaba en buenas condiciones, de aspecto cuidado. Parecía que era alguien acostumbrado a pasar desapercibido, pero no necesariamente alguien pobre o abandonado. Aquello abrió la puerta a todo tipo de teorías. Era un fugitivo, un espía, alguien que intentaba ocultar su pasado, o una persona común cuya identidad se perdió para siempre. Con el paso de los meses, la investigación siguió avanzando. Se publicaron descripciones, se distribuyeron fotografías, se intentó localizar a cualquier persona que pudiera reconocerlo, pero nadie apareció, nadie reclamó el cuerpo, nadie dijo conocerlo, nadie pudo responder la pregunta más básica de todas: ¿quién era? Y entonces ocurrió algo todavía más desconcertante. Los años pasaron, décadas completas, y el misterio seguía igual, sin nombre, sin familia, sin historia verificable y sin respuestas. A diferencia de otros casos sin resolver, aquí no existía un asesino desconocido que buscar. No existía un criminal prófugo. No había una conspiración demostrada. Lo único que existía era un ser humano cuya identidad parecía haber sido borrada por completo de este mundo, como si nunca hubiera existido. Y quizás eso era lo más perturbador de toda esta historia, pues todos dejamos huellas, familias, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, personas que recuerdan nuestro nombre. Pero este hombre parecía no tener nada de eso, como un fantasma caminando entre las personas reales. Algunos investigadores han sugerido que pudo haber utilizado una identidad falsa. Otros creen que estaba huyendo de algo. También existe la posibilidad de que procediera de otra región donde los registros eran escasos
y difíciles de verificar, pero ninguna teoría logró resolver el enigma. Hasta el día de hoy, el llamado hombre del Hotel President continúa siendo una de las figuras más misteriosas de las crónicas policiales estadounidenses. Un hombre que llegó a un hotel, murió en una habitación y dejó tras de sí una pregunta que sigue sin respuesta casi un siglo después. ¿Quién era? Y quizá lo más inquietante es pensar que la respuesta pudo desaparecer junto con él para siempre. El tercer y último caso que presentaremos en este video será el caso del barco fantasma Mary Celeste. Esta historia dice así: a lo largo de la historia han existido barcos desaparecidos, naufragios, inexplicables y leyendas nacidas en alta mar, pero ningún caso ha generado tantas preguntas como el del Mary Celeste, porque aquí no hablamos de una embarcación hundida, no hablamos de una tormenta devastadora ni de restos encontrados flotando en el océano. Aquí hablamos de un barco que fue encontrado perfectamente intacto, que seguía navegando, pero estaba... Pero estaba completamente vacío. Y hasta hoy, nadie sabe qué ocurrió con las personas que iban a bordo. La historia comienza el 7 de noviembre de 1872. El Mary Celeste zarpó desde Nueva York con destino a Génova, Italia. A bordo viajaban 10 personas, el capitán Benjamin Briggs, su esposa Sarah y su hija pequeña, Sophia, y 7 miembros de la tripulación. Briggs era un marino experimentado y respetado. Quienes lo conocían lo describían como una persona responsable, prudente y profundamente religiosa. Nada hacía pensar que aquel viaje sería diferente a cualquier otro. La carga también parecía rutinaria. Más de 1000 barriles de alcohol industrial destinados al mercado europeo. El viaje debía durar varias semanas. Durante los primeros días, todo pareció transcurrir con normalidad, pero entonces algo ocurrió. Algo que jamás se ha podido explicar. El 4 de diciembre de 1872, otro barco llamado Dei Gratia navegaba cerca de las Azores, cuando uno de los tripulantes observó una embarcación a la distancia. Algo parecía extraño. El barco avanzaba de forma errática. Sus movimientos no parecían los de una embarcación controlada. Al acercarse, descubrieron que se trataba del Mary Celeste. Intentaron comunicarse, pero no hubo respuesta. Nadie apareció en cubierta, nadie respondió a las señales. Y finalmente, varios marineros abordaron la embarcación. Y lo que encontraron dio origen a uno de los mayores misterios marítimos de todos los tiempos. El barco estaba vacío, completamente vacío. No había señales de la tripulación. No había pasajeros, no había cuerpos, rastros de violencia, simplemente nada. Todos habían desaparecido. Lo más desconcertante era el estado del barco. Las velas presentaban algunos daños menores, había cierta cantidad de agua en la bodega, pero nada indicaba una emergencia capaz de justificar el abandono inmediato de la embarcación. La carga seguía prácticamente intacta. Los objetos personales permanecían en sus lugares. Había ropa, utensilios, provisiones suficientes para varios meses. Incluso algunos efectos personales de la familia Briggs. Era como si todos hubieran desaparecido de un momento a otro, como si alguien hubiera detenido el tiempo. Los investigadores comenzaron a revisar cada rincón del barco. Buscaban cualquier pista que explicara la desaparición. Pero cuanto más analizaban la escena, más preguntas aparecían. El único elemento importante que faltaba era el bote salvavidas. Eso sugería que las 10 personas habían abandonado el barco voluntariamente, pero esa teoría generaba un nuevo problema. ¿Por qué abandonar la embarcación que todavía podía navegar? ¿Por qué subir a un pequeño bote en medio del Atlántico cuando el barco principal seguía flotando? No tenía sentido, y precisamente por eso comenzaron a surgir teorías. Algunos creyeron que la tripulación había sido atacada por piratas, pero no se encontraron señales de combate ni de robo. Otros sugirieron un motín, sin embargo no existe prueba de conflictos internos. También se habla de un ataque de una criatura marina, una teoría tan popular como improbable. Con el paso de los años, aparecieron hipótesis más racionales. Una de las más aceptadas sostiene que parte de la carga de alcohol pudo liberar vapores inflamables, y tal vez el capitán temió una explosión inminente. Quizás ordenó evacuar temporalmente la nave mientras era remolcada desde una distancia segura. Si una cuerda se rompió o las condiciones climáticas cambiaron repentinamente, el Mary Celeste pudo alejarse dejando a los ocupantes perdidos en el océano. Es una explicación posible, pero sigue siendo solo una teoría.
porque ninguna prueba logró demostrar que eso fue lo que realmente ocurrió. Y ahí reside la fuerza de este misterio. Han pasado más de 150 años. Generaciones enteras de investigadores, historiadores y marinos han intentado resolver el caso. Se han escrito libros, documentales, decenas de hipótesis, pero ninguna ha conseguido responder la pregunta fundamental. ¿Qué ocurrió con las 10 personas que había a bordo? ¿Abandonaron el barco por decisión propia? ¿Fueron víctimas de una tragedia desconocida? ¿O sucedió algo que jamás podremos reconstruir? Lo único que sabemos con certeza es que el Mary Celeste apareció navegando solo en medio del Atlántico, como un mensaje abandonado por el pasado, un barco sin tripulación, sin respuesta, y con un misterio que continúa desafiando a la lógica de más de un siglo después. Hasta aquí dejaremos este video. Tuvimos 3 casos, 3 lugares completamente distintos, 3 épocas separadas por décadas. Sin embargo, todos comparten algo inquietante. Ningún caso tiene una respuesta definitiva. En Japón, un asesino entra en una casa, deja una cantidad absurda de evidencias. Sin embargo, no aparecen nombres, no aparecen sospechosos, nada. En Kansas, un hombre muere en su habitación del hotel. Nadie es capaz de descubrir quién era realmente. Y en medio del océano, una tripulación completa abandona un barco que podría seguir navegando para luego desaparecer para siempre. Todos son misterios diferentes, pero todos tienen el mismo elemento en común. No hay respuesta para lo ocurrido. Y quizás eso es lo que hace fascinante esos casos, incluso décadas después. Pues no existe respuesta, solamente teorías. Déjame en los comentarios. ¿Cuál crees que es la teoría más convincente? ¿Tienes alguna teoría propia de lo que pudo haber ocurrido en alguno de los casos? ¿Qué caso te parece más perturbador? Déjamelo en los comentarios. Muy bien, dejando de lado ese momento intrigante, vamos a dar fin a este video. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Te pido por favor que si te gustó este video, deja tu like para darme el apoyo a este canal y que podamos seguir trayendo historias como esta y que más gente vea este video y YouTube me recomiende. También te quiero pedir que si te gustan mis videos, por favor ve al botón de suscribirse, presiona la campanita para que te sigan llegando todos los videos que voy subiendo. Y si te gusta, y si quieres compartir con tus amigos, también te sugiero que lo compartas, así me ayudas a darme publicidad. En fin, para no alargarme más, muchas gracias por acompañarme hasta aquí y nos vemos en el próximo video. Chau.